Hola muchachos, ¿cómo están? Hoy les vengo a hablar sobre la reforma tributaria que pues ya el gobierno pues la va a presentar. Ya pues la comisión de expertos, hoy habló la comisión de expertos, pues no era de esperarse, era de esperarse, perdón, está compuesta por la OCDE, por la European Union, pues unos de los, me imagino que asesores de ellos, eh, puros comunistas ya. Entonces, pues, están diciendo que, pues, tasar las pensiones altas, son cosas que sí, pero ellos mismos en su propio informe dicen que, o sea, que es muy complejo el sistema de nosotros ya, y pues tienen ciertas cosas también, pues, que ellos nos importan de comunistas ya, como por ejemplo el régimen simple y todas esas cosas, el avala de esas vainas, pues es como una trampa para que las empresas no puedan competir, aunque ellos igualmente lo dicen ya. Hablan de lo de la informalidad, pues en una cosa que yo no estoy de acuerdo, sí. Entonces voy a más o menos a poner lo mío, a contrastarlo con lo de que dijeron de la reforma tributaria. Entonces hagámoslo rapidito, pues. Entonces para mí me parece que lo más importante que se debe tener en cuenta es la inflación, ¿ya? La inflación real. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una devaluación, ¿ya? Y ese es el problema que tenemos con el porcentaje de tributación, ¿ya? El porcentaje de tributación, pues, de nuestra economía ha bajado porque, pues, nosotros hemos eh, con el mismo Producto Interno Bruto, pues para hacer crecimiento, para hacer lo que dicen como inclusión. Entonces se ha devaluado para incluir personas en el sistema, dar nuevos puestos de trabajo desde el gobierno central y también desde empresas que están subsidiadas, en fin, ¿no? Entonces ahí vamos con lo que es el ciclo económico colombiano, ya latinoamericano y mundial, que es, pues que en ese caso nosotros estamos, como decir, bajando así en un ciclo ya. Entonces, dentro de ese ciclo que hay otros ciclos, dentro de cada ciclo A y ciclo B, de pronto fluctúa de cierta manera, pero en esta subida, por ejemplo, también va así ya. Si vos acercás la lupa, entonces entre cada ciclo vos ves que hay ciclo y ciclo, y sí, pues obviamente si cambia algo para que en el futuro, pues, o sea, porque cambias algo de pronto aquí, un grado aquí puede ser kilómetros de distancia, millones de kilómetros de distancia en el futuro. Entonces también si cambia pues se adapta, pero sigue siendo, o sea, va bajando la gráfica, pero pues la gráfica puede girar en todas las direcciones y ir hacia otro lugar, ya, pues esa es la magia de la economía, ya, es el trabajo de la economía. Entonces quiero hablar sobre la inflación muchísimo porque creo que el Banco de la República tiene mucho que ver en esta reforma tributaria, ya, y en conjunto con ciertas de cosas del gobierno que no se están teniendo en cuenta. ¿Por qué? Porque ellos dicen que ellos tienen una batería como de tools, de herramientas, ¿ya? Y hoy ya también habló Jerome Powell de la Reserva Federal, ¿ya? Pues que él dice que va a tener una inflación de 2% y que tiene un target de maximum employment. Obviamente la inflación es respecto al CPI, pero pues me parece que igual eso pues es neoliberal o neocomunista o socialista también, porque lo que están diciendo ahí es controlar la inflación con el hambre, ¿ya? Pero igual él habla de muchísimas cosas como el supply, que sería, bueno, entonces yo voy a hablar de eso, ¿sí? Porque tiene muchísimas cosas, pues habló bastante plano en el sentido en que muchas empresas prefirieron absorber el margen que subir los impuestos ya, que es lo que estaba hablando de que la curva de Philip ya no se estaba completando, y pues en realidad eso tiene muchísima razón, pero porque pues las tasas de interés están abajo, y pero entonces igual hay una inflación que todavía no se ve ya, y pues como sube el precio del petróleo, igual ellos mientras controlen pues el supply y el demand desde la impresión ya, que es, en fin. Entonces alzar las fluctuaciones, la inclusión, que en eso tenemos que ver la informalidad, porque ¿qué es la informalidad? La informalidad es una respuesta de los ciudadanos a que el sueldo mínimo no les alcanza, ¿ya? Por ejemplo, Jerome Powell dice, no, es que en este momento tenemos un desempleo de tanto, pero ese desempleo no lo estamos contando, sino que estamos descontando otras cosas que estamos viendo dentro del employment, como son y esta otra cosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque llega un momento donde esa variante no va a responder a esos estímulos, porque esa variante ya solamente les va a responder es a que suban
el mínimo federal, ¿ya? Porque si no, esas otras personas pues, que son, por ejemplo, los nativos blancos, por así decirlo, de Gringolandia, que pues el día que lo fundaron, ya el otro día si entró alguien era inmigrante, pues esos que estaban ahí de un principio, que y los alemanes que sí, que son como que se identifican ellos con ser alemanes, pues en su vaina. Esa gente allá pues no se va a poner a por eso también, pues inmigrante, la vaina, no se va a poner a trabajar por eso, entonces pues prefiere así sea crear una empresa, lo que sea, ya. Y muchos pues no lo hacen, ya. Entonces ese es el desempleo que pues no lo van a poder quitar a menos de que no suban el mínimo federal, porque de pronto con un mínimo federal pues ya te vas a trabajar en donde putamente sea inmediatamente, porque ya con eso vas a alcanzar a vivir, ¿sí o qué? Entonces por eso pues ellos hablan de un máximo unemployment sin que esta vez lo vayan a tener, ¿ya? Porque maximum employment of what their model can achieve, ¿ya? Es máximo empleo dentro de lo que el modelo de ellos puede lograr, ¿ya? Entonces, que eso va mucho con la inflación. Entonces, a nosotros, ¿qué nos pasa aquí en Colombia? Pues que como está tan bajito el mínimo, ¿ya? Y tenemos que cargar, pues porque en todo el universo es el dólar, ¿ya? Monetario. Entonces, nosotros tenemos que cargar pues con el aumento de la cantidad de dólares, ¿ya? Gozar de la estabilización de precios internacionales, ¿sí? Y nosotros también tenemos una expansión que se ha visto en nuestra devaluación, ¿ya? De nuestra vaina monetaria, ¿sí o qué? Entonces, pues nosotros, pues en todo eso de la pobreza y eso nosotros mismos lo creamos. Hay muchos indicadores que son debido a la política monetaria colombiana, ¿ya? Pero como nosotros tenemos, o sea, ya agotado, al igual que la Reserva Federal tiene agotados unos tools que sinceramente ya no pueden hacer más, ya lo que tienen es que no aceptar la inflación para crear más brecha social, y pues que eso es lo basado en el neoliberalismo, y entonces las personas lo que están haciendo es bajándoles los salarios realmente, ¿ya? De manera real, en su poder adquisitivo, ¿ya? Y eso es lo que están haciendo estos años, ¿ya? Y eso se ha pasado desde la crisis del 2008, ¿ya? Que podría ser un gradualismo hacia un big reset como hablan ellos, ya, en el sentido de que pues se pierde todo lo que se ha ganado como de manera de poder adquisitivos y cosas así, pues para toda la población, que cualquiera que nazca tenga derecho a eso inmediatamente con trabajar, ya, de acceso al mercado de poder adquisitivo, ya, y pues se reajusta toda la economía para que eso vaya a otros lugares sin fin. Podría ser, o sencillamente es un manejo. Porque eso es lo que hace el problema, que habla él también, es del growth, ya, del crecimiento, ya. Mientras vos hagas eso, pues no puedes crecer, ya. Puedes crecer, pero básicamente vas a crecer muy por debajo de la inflación real, ya. Entonces, pues realmente vas a decrecer, pero vas a decrecer realmente en las cuentas reales, que son el dólar, pero vas a crecer realmente como en infraestructura y en economía y esas cosas, pero mejor dicho, el tamaño de tu operación en valor va a ser menos, pero incluso si vas a crear más cosas dentro de ese valor, pero esas cosas van a tener una deflación, pues mientras lo otro tiene inflación, porque ese es el modelo, ¿ya? Entonces ahí también está en cuenta los commodities, ¿ya? ¿Qué pasa con los commodities y la reforma tributaria? Es muy importante, ¿ya? Porque a medida que suben los commodities, pues a nosotros nos sirve por las regalías y por todo, pero llega un momento donde eso va a afectar para siempre todos los precios, ¿ya? Porque pues los fertilizantes van a subir, los transporte va a subir, y eso tarde o temprano se va a ver reflejado en los precios, ¿ya? Puede que, como dice Powell, se los absorba ya, y como pues aquí en la comisión de impuestos la verdad realmente de expertos no hablan de eso, porque pues otros niveles, estos maricas eran unos paquetes, ya. Entonces ahí tiene que ver mucho con el spending también, ya, porque pues el spending tiene que ver con la impresión de plata, pero la impresión de plata, ¿qué es? Que tu porcentaje de tributación frente al PIB está cagado, pero ¿eso a qué se debe? Pues a que está imprimiendo plata, ¿ya? Obvio, ¿sí? Y a que está imprimiendo plata, y a que no ha subido los salarios, ¿ya? Porque si vos subís los salarios, pues hasta creces, ¿ya? Y creces de manera real en dólares y toda la vuelta, ¿ya? Pero no puedes hacer eso, porque entonces se te va a subir la inflación,
según ellos creen, ¿no? Porque ahí sí ellos no van a decir, ay, no, subimos los salarios y vemos que las personas no han subido los precios, más bien se están cogiendo el margen. No, ahí van a decir todo lo contrario porque ellos se contradicen cada vez que hay que darle plata a las personas, ¿ya? Entonces, la impresión, el spending y el porcentaje de tributación, a medida que imprimen, pues por lo menos aquí en Colombia nuestra moneda baja y pues nuestro Producto Interno Bruto expresado en esa moneda al cambio del dólar va a bajar. Así entonces ellos pues por esa impresión que hacen de más ya funcione otra economía, pero eso todavía no está recibiendo el Estado esa base ya de esa plata en tributación que la tiene que recibir todos los pues para gastarse lo que le entra y para pagar ya, porque mientras tanto solo está ampliando el universo monetario para gastar más y para devaluar, que eso es lo que estábamos hablando de las fluctuaciones de la entonces y en lo del modelo económico neoliberal, neocomunista, neohijueputa aquí en Latinoamérica, en el que ya también está Estados Unidos, pues así es, ¿ya? Entonces, el market supply es súper importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque pues la inflación también es de market supply, ¿ya? Si vos, por ejemplo, coges y ves, o sea, una de las maneras que dicen, no, pero es que full employment, por ejemplo, nosotros aquí en Colombia, nosotros, pues eso de full employment, nosotros no lo podemos hacer porque nosotros no producimos lo suficiente, ¿sí? Si nosotros le damos plata a las personas de alguna manera, contratamos a todo el mundo, ¿ya? Pues de una van a tender a subir los precios porque pues aquí no hay el supply para poder abarcar esa demanda, ¿ya? Entonces controlan la inflación con el hambre, ¿ya? Porque si salen 10 personas a comprar 10 pollos, entonces hay los 10 pollos, no pagan nada, el otro día ponen otro pollo, sobraron 2 pollitos, no pagan nada, ¿ya? Pero si vos salís 10 personas y solamente hay 3 pollos, al otro día el pollo vale 3 veces más, ¿ya? Y el mercado se regula inmediatamente, ¿ya? Entonces ese es el market supply, ¿ya? Entonces el market supply con el spending, todos van cogidos de la mano, ya, todos son como, ¿sí? Tools de que, si me entiendo, o sea, no tools del Banco Central, pero pues ellos tienen eso para gastar, ¿ya? El Banco Central, los tools son para controlar la inflación, ¿ya? Y para controlar el desempleo, que por ejemplo Powell decía que ese era el mandato, que dice que es el mandato que le da el Congreso, ¿ya? De employment y de inflación y de prices, pues sí, pero pues yo no sé hasta cuándo el de prices lo cumpla, porque pues está imprimiendo más plata. Lo que está el prices, lo que él está hablando del precio del trabajo, porque pues él también es neoliberal, comunista, neosocialista, sí, esclavista, boomer, ¿ya? Entonces pero el bien, si me entienden, me parece que es muchísimo más claro que los otros, la verdad, y la cara dice las cosas y todo, y es re bien. Entonces, yo bueno, market supply, inclusion, los commodities que van a subir, pues nadie sabe si realmente suben y se descriterian. Pues la inflación, él dice que sube de 2 a 4, vamos a ver. Nosotros aquí en Colombia, pues sinceramente nosotros tenemos una inflación comprimida que deberíamos dejar pasar, pero no la van a pasar para no subir el salario, ya. Porque aquí nosotros en Colombia sí les tenemos pisado eso de que sí, de que cómo es la vuelta, porque aquí pues no se paga prácticamente que nada. Entonces ellos allá en Gringolandia pues eso sí lo tienen un poquito menos, porque igual pagan más, pero pues pagan más, son $7, y en Suiza pagan 25, entonces pues nada, ¿no? Tienen nada. Entonces, ¿qué pasa? Los tools. Bueno, entonces hay otras cosas que es como que dicen, no, pues que Estados Unidos sí va a abarcar el mercado de... O sea, va a ser demandar el mercado mundial, ¿sí? A medida de que crece. Pues yo no creo que eso sea verdad, porque pues la trade, la comisión esa de trade y todo eso está es con que Estados Unidos se pueda mantener solo y suertear a todo el mundo, y pues usar el liability de que como ellos son los que ponen la estabilidad, si ellos se van, pues suerte, ya. Y pues que la globalización básicamente es una operación para también que consume el flujo mundial de petróleo, ¿sí? Entonces si vos no tenés globalización, pues también se va a dejar de pedir el petróleo y muchísimas cosas más, ¿ya? A ver, entonces, entre los tools que el Banco de la República puede usar pero no tiene a su disposición, ¿ya? O sea, que la economía puede usar dentro de el tools, dentro de todas las opciones que tiene de reducir, pues de escalar la economía, ¿ya? Porque ¿qué es lo importante? ¿Por qué la inflación es referente al CPI, ya?
porque pues la inflación real sería hasta el crecimiento, ya, porque vivimos en o sea, la teoría es el Ever Growing Model, la teoría económica es el modelo económico, es el Ever Growing Model, y esto está basado en la teoría inflacionaria del universo, que es una vaina cultural de cómo está estructurado nuestro entendimiento, sí, y obviamente para que eso sea de esa manera, entonces no, la inflación de ellos obviamente tiene que ser relativa, ya, que eso igual está dentro de eso, relativa al CPI, que es lo que vos como persona con cierta cantidad de plata necesitas para un mínimo existir, ya. Pero entonces ellos pues no te meten el housing, pero eso es muy importante, ya, por lo menos aquí en Colombia sí lo meten, ya. Y pues si nosotros vemos en porcentajes, ya, de qué si gasta una persona más, porque de por sí como la tasa de interés la bajaron, igual la propiedad raíz sube, pero la tasa de interés sobre esa propiedad raíz inmobiliaria, como la bajaron, pues igual entonces los arriendos quedan quietos, ya, pues quedan quietos, hasta incluso podrían bajar un toque, ya. Sin embargo, como pues ha habido un agrandamiento del universo monetario más de lo normal, entonces hay que ver es cómo las personas tienen, pues, se gastan la plata, ya. Entonces, dentro de ese mismo costo de que ellos se gasten la plata, hay, por ejemplo, alimentación, vivienda, que sería el housing, servicios, no sé, como internet, a luz, celular, Netflix, no sé, ya. Las toallas para las hembritas, ya, lo que sea, sí, porque pues eso ya lo tienen siempre, ya. Entonces, como si fuera un servicio. El caso es que dentro de los cosas más grandes que tienen, eso es como si fuera un tool, ¿ya? Porque, por ejemplo, aquí en Colombia nosotros tenemos ministro de Vivienda, que lo iban dizque hasta pasar a ministro de Economía, cuando el ministro de Economía iba a pasar a dirigir el Banco de la República aquí en Colombia, ¿ya? Y pues lo que nosotros vemos es que ese hijo de puta es tan paquete y tan rarito y tan maluco, la verdad, que él no se da cuenta que él estaba manejando una cartera que tenía igual un poder monetario muchísimo más grande de regulación dentro de la economía, a esa belleza que hasta le iban a poner allá cuando estaba sentado en lo que era, y pues no hizo nada porque un paquete, ya, de tener ese rubro de lo que es el housing, ya, porque obviamente el arriendo no es más que pues es un interés sobre esa propiedad inmobiliaria, ya, y en la medida en la que yo cada vez tiendo a que la propiedad inmobiliaria cuesta más y yo como ministro le estoy dando plata con subsidios y aportándole a que eso cada vez suba más, pues eso quiere decir que yo lo que estoy haciendo es reduciendo las otras partecitas posibles, dejando un salario constante, diciendo que solamente la inflación son 2%, 1.70 y pico, como es aquí y como es en Estados Unidos. O sea que lo de nosotros con 1.70 y pico habría que sumarle directamente a la evaluación, ya, pues porque pues o ellos viven en el pasado, nosotros en el pasado, o realmente pues vivimos en el mismo planeta con las mismas cosas económicas del mismo momento, del mismo espacio, tiempo, instante, todo, ya. Entonces es imposible que la inflación de ellos y la de nosotros sea igual, cuando la moneda de nosotros es una expresión de la moneda de ellos, de los dólares, ¿ya? Entonces, eso es sencillamente pues de matemática de tiendita, ¿sí o qué? Como esta. Entonces, uno de esos los tools es más grande, es el housing, ya, porque si yo reduzco ya el porcentaje, o sea, si yo reduzco el valor de las viviendas públicas, ya, pues, o sea, que doy subsidio, pues entonces inmediatamente eso me maneja es el supply del housing, ya, y manejándome el supply del housing en cantidades, porque me van a costar menos, y que el porcentaje o sea, si me entienden, si la tasa de interés del Banco de la República está en 1.75 y esa plata se usa para housing, digamos que esa se le esté queriendo ganar un 2.25%, ya, y si vos logras que las viviendas cuesten, digamos, no sé, $1.000, ya, eso sería que son $22.25 al mes. Sería que el arriendo de esos sitios serían casi menos de 100.000 pesos, ya, que si vos metes eso dentro de un rubro económico como el salario mínimo colombiano, que es 1.000.000 de pesos, que son
no sé, $300, 280, $60, ya, eso quiere decir que te estaría haciendo el 10% de su salario y estarías dejando libre todo lo demás para poderlo ocupar en que las personas se coman y eso. Entonces vos, ¿qué estás haciendo ahí? Escalando la economía de la manera en la que ellos necesitan escalarla dentro de su modelo, pues Ergoin Model y toda la vuelta, ya. Entonces este tipo de vivienda que le iban a pasar al de economía y todo, ya tenía una de las cosas más importantes, cómo regular la economía y cómo haberla sacado del estadio sin necesidad de haber salido de su puesto y haciendo algo por la economía, pero pues no lo hizo porque pues obviamente vale lo que vale una moneda falsa de 200 pesos y ya, hijo de puta, ya, nada, ¿sí? Hasta medio morenito y todo es, ¿sí? Entonces, bueno, entonces ahí va también lo de que para poder hacer ese tipo de cosas, ¿sí? Porque esa vaina de experto y todo, pues habla de cómo subir los impuestos a las personas, pero no habla también de, o sea, de cómo de ciertas cosas de la economía, porque cuando vos hablas de tributación, vos tenés que hablar de parte monetaria también, porque muchas veces vos lo que estás haciendo es cubriendo algo que se ha empezado desde la política monetaria, ¿ya? Entonces vos haces expansión, ¿sí? Comprándole los bonos al gobierno para que el gobierno gaste, ¿ya? Y el gobierno después va a tener un PIB, o sea, un presupuesto que está desfasado con su recaudo, y entonces ahí es donde te toca hacer la tributaria, pero eso empieza desde que el Banco de la República le compra los bonos al Estado, ¿ya? O al gobierno, ¿sí o qué? Entonces, como eso es así ya, entonces la parte de tributación tiene muchísimo que ver, esa comisión de expertos de maricas que trajeron ya y que les deben estar pagando re brutal sin tener en cuenta la verdad, la opinión de los colombianos del común, ¿sí? Trajeron un poco de hijo de putas bisexuales, ¿ya? Entonces, como siempre, como los libertarios, así ya, los que hacen austeridad con el pueblo y socialismo con los ricos. Ajá, los propios comis maricas y tal. Entonces, tiene mucho que ver con eso, ¿ya? Que es que pues hay que mirar a ver en qué parte es que se está yendo el sueldo de los colombianos, ya. Entonces vos decís que en esto y que en lo otro, pero en seriedad, no que que es que, sabes que este indicador lo podemos truncar y entonces ahorita los colombianos están pagando 200 pesos de arriendo y ya, según nosotros, y somos una chimba ya. No, lo más importante es realmente aceptar ese tipo de cosas, y ahí viene lo del transporte, ya, porque si queremos realmente atacar, yo pienso que hay dos cosas muy importantes que hay que atacar, que es el housing y la comida, ya, porque la tecnología, que es otra cosa que viene, que se involucra prácticamente que muchísimas cosas, ya, y que ahorita hay esa vaina de procesadores y todo, que pues entre otras cosas la empresa de gringas, Texas Instruments, ya, es como que realmente están diciendo, no, que, o sea, ellos son los dioses de los procesadores, pero igual eso ya se acabó porque ya la inflación no permite que haya un procesador en cada huevonada, ya de manes no me van a quebrar por estúpidos, no estuvieran mandando, ya. Entonces eso va a ser con el cloud computing, ya. Entonces, o por lo menos hay cloud computing para solucionarlo, ya, que eso pues es muchísimo tener un rubro para reducirlo por ahí en un 90% cuando vos quieras, ya. Porque eso quiere decir que a la hora de vos tener que cuadrar un nuevo CPI, pero que sea un CPI decente o un CPI lo que sea, pues vos puedes decir, no, pues papi, es que la tecnología bajó un 90%, ¿sí me entiendes? Me da pena con vos, pero pues mira, sí o qué. Entonces vos tenés que mirar cómo le bajas a los colombianos, ¿sí? Pues o a los gringos allá, ¿sí? De qué manera le bajas. Entonces ahí solamente puede ser con productividad, ¿ya? Porque la productividad hace el efecto contrario de la inflación, ¿ya? Es todo lo contrario, o sea, la productividad te pone más plata en los bolsillos, o sea, más valor en los bolsillos, la inflación te pone menos valor en los bolsillos, la de productividad te baja los precios, la inflación te lo sube al final, ¿ya? De pronto la productividad no te lo baja porque se cogen esa productividad, ¿ya? O sea, imprimen y puede que sean los mismos números, pues el valor es completamente distinto de las otras cosas, pero eso sí te quedó quietico, ¿ya? Que es lo que ellos hablan del CPI o del IPC aquí en Colombia, ¿ya? Entonces, para que eso siga siendo como en la misma política de ellos, para vos no decir, no, es que eso me parece mal y me parece que las cosas no deben ser así, porque estos mancitos no, aceptándoles que es ya, sí, o que ellos son los que mandan y que ese es el modelo, ¿sí?
aceptando eso y para que a ellos les vaya bien, pues yo no soy de una comisión de expertos ni nada, pero pues la verdad es que con esos malparidos sí me limpiaría el culo bien limpiadito, ¿ya? Entonces, hay que meterle ese tipo de cosas, porque estamos hablando de que si una tributaria nace del central ya, o sea, de la acción del central de comprar los bonos allá, quiere decir que también hay otra cosa, que es que antes de eso, para que el gobierno haya tenido que hacer eso, pues entonces ya también hubo una vaina de productividad que no estaba en bonanza, sino que estaba en escasez, y por eso fue que tuviste que haber pedido las vainas al Banco de la República, y por eso es que después vas a tener que hacer la tributaria, ¿ya? Entonces tenés que atacar el origen del problema, ¿ya? Y el origen del problema, que más allá de que obviamente ese tienen razón, porque yo incluso un video que voy a montar paralelo con estos otros dos videos que hice el año pasado cuando sacaron el presupuesto, que hablaba de lo de la tributaria, porque se había estado hablando mucho en ese tiempo de la tributaria, y después pasó diciembre y pues quedó ahorita para ahora, que es lo que está hablando ahora ya. Entonces ahí lo decía yo, que pues unas cositas que me gustaría que escucharan ya. Entonces ese tipo de cosas es lo que hace que bajar el precio de la vivienda para que la vivienda tenga un costo, un precio muchísimo menor, ya, al alcance de las personas. Y para eso, pues, yo no creo que la banca se vaya a querer, o sea, y es que ni siquiera es mal, ya, porque si vos tenés eso y tenés más, pues, créeme que eso igual va a subir, ya, con la impresión de siempre, de toda la vaina, ya. Porque ustedes saben que cuando estábamos de pronto chiquitos, hacer una choza y comprar un lotecito para un indio, pues de pronto afuera de la ciudad costaba por ahí 1.000.000, y hacer la chocita al indio le valía pues nada, por ahí 300.000 pesos y ya. Hoy en día esa misma chocita con el lotecito pues vale 250 paquetes, o 350 o 1.500 ya, si le hizo piscina, ¿ya? Entonces, para que se den cuenta que la inflación es bastante ya, y la pirámide se va agrandando, o sea que si nosotros hacemos esas casas de decir $1.000 ya, eso después representado en el porcentaje de valor va a ser mucha plata ya, y sobre eso también van a haber pues hipotecas y la huevonada, y se puede igual trabajar sobre eso ya, y es mejor salvar la economía pues siempre en todo lugar ya. Obviamente siguiendo eso y siguiendo el mismo modelo y haciendo todo lo que se quiere hacer, con lo de las fluctuaciones, que se le dicen fluctuaciones, pero para mí son unas tendencias claras hacia un modelo específico de un agrandamiento de la desigualdad y de todo lo que ellos ya saben y todos sabemos ya, y everybody knows, ¿sí o qué? Entonces, sí, que eso tiene que ver con el CPI. Entonces, para eso también viene el transporte, ya, porque es muy importante lo de los sistemas de transporte, es esencial para eso, ya. Y también lo del trabajo virtual y lo de la educación virtual, ya, porque para que funcione, ya, eso es del housing, tiene que ser, pues, que obviamente por más de que sea barato, no te puedes inventar los lotes, ya. Entonces vos vas a tener que llenar, o sea, construir bastante alrededor de la ciudad, ya. Y obviamente vos necesitas transporte para eso, ¿ya? Y el transporte es muy importante, ¿ya? Porque es cuánto vos vivís de la parte donde están los trabajos y la plata, ¿sí o qué? Es lo más importante, ¿ya? Entonces vos tenés que poder vivir, así sea más lejos, en el mismo tiempo, ¿ya? Que esas son las mismas cosas que necesitas que necesitas que esto valga menos, pero necesitas ganarte más, aunque esto, ya, lo mismo, ¿sí o qué? Pero con el transporte, porque eso también reduce costos, tiempo, y el trabajo desde la casa pues incrementa la availability del transporte para que lo puedan usar esas personas que viven desde más lejos, y pues realmente siempre esté disponible el transporte, y eso son productividades altas ya, porque en este momento necesitamos enfocarnos en productividades altas, muy independiente de eso, de lo otro, de lo que sea ya, porque del lack of those kind of things es que viene después que el gobierno no tiene plata, y cuando necesita gastar de más no tiene ni siquiera un fondo de inversión como tendría por ejemplo el gobierno de Arabia Saudita, si es que nosotros somos, como decir, la Arabia Saudita de la coca, o si entienden, de petróleo, tenemos carbón, tenemos impuestos también, ya, si lo hacemos bien, sí o qué. Entonces no tenemos eso, porque estos maricas mantienen como todos los colombianos, y además que mientras esos manes no cambien eso, pues tampoco nos va a cambiar la cultura a todos los colombianos, ya, porque es como que realmente empezar a manejar esto con una seriedad, como cuando Roma ya empezó a tratarse a sí mismo como una república, ya, o por lo menos cuadrar esa mierda ahí seriamente. Entonces,
o sí, el caso es que necesitamos bajar el housing ya para que dentro de esas cosas, que si es real, que esa es la inflación real, que es una inflación que tiene dentro de esas cosas, para eso necesitamos hacer que la vivienda realmente cueste muchísimo menos desde una vaina seria ya, desde la productividad, porque eso es como decir otro tool que no puede usar el Banco de la República, pero causa, o sea, es que la tasa de interés está en 1.70 y pico. Donde vos hagas eso en el housing es como que vos bajaras varios puntos de tasa de interés, ya. Es una, o sea, eso es esa vaina desde el Ministerio de Vivienda y porque ellos regulan la BIS, no BIS y todo eso, y ellos la podrían poner en esos términos de precios y utilizaran que cosas recicladas, que esto, que lo otro, pero realmente a esos precios, no montar una campaña y decir que esto y que los hijueputas de siempre se roben la plata sí, o que los subsidios les paguen la construcción y que el resto se los paguemos nosotros 3 veces a un banco y a ellos 4 veces. Sí, no, eso no, ya. Sino realmente poder hacerlo de la vivienda, ya, porque eso va a reducir el espacio que eso tiene dentro del consumo de los colombianos y dentro de lo que es marca lo mínimo de existir, que eso es lo de escalar la economía del trabajo y que eso es lo que ellos mismos quieren hacer y pueden hacer, y ese es el modelo de ellos y no se les puede salir de ahí porque no entienden ninguna otra cosa distinta, porque ese es el software de ellos, ya. Entonces, para eso se necesita, pues, o sea, hacerlo, ya, porque eso dentro de toda la economía, eso tiene un impacto, por ejemplo, muchísimo más que subir las tasas de interés, ya. Hacerlo del housing puede ser lo equivalente a subir las tasas de interés unos 10 puntos, ya, o unos 5, 8 puntos, no sé, sin los efectos negativos de mover la tasa de interés, ya. Entonces, imagínense sobre el despacho, la joyita que tenía el despacho del Ministerio de Vivienda, la verdad, que tenía ese poder de realmente ayudar a la economía y todo, y pues paila, si una mierda y punto, sí o qué. Allá en el caso de Trump estaba Ben Carson, ya, pues que no sé cómo haya sido allá o cómo vaya a ser ahora o el cuento, pero la parte del housing es muy importante porque cada reducción que vos haces en precio real, en precio inicial de la vivienda de la que vos se la pones a la persona, ya, eso hace que realmente el porcentaje de eso sea la renta, primero que todo, entonces las personas pueden ir a tener housing, ya, y segundo, pues entonces eso pues lo pueden gastar en otras cosas, ya. ¿Qué quiere decir eso? Pues que pues calaste la economía satisfactoriamente, te quedó para gastarte o robarte la plata o hacer lo que vos quieras o repartírsela a todos tus amigos y quedar como la chimba, ¿ya? No como el ministro de Vivienda, que ya con esta pues que ha demostrado que un paquete económico es del tamaño de solamente eso, estupidez y ya. Entonces, ahí está, muchachos, se las dejo. Muchísimas gracias. Pues les quiero decir que si me quieren dejar los comentarios ahí o cualquier cosa, de rato no monto videos aquí en el Facebook para que cualquier cosa lo miren. Muchas gracias y hasta luego, en la buena.